Hoy vamos a hablar de una película que no se puede encuadrar en un solo género, y es que tiene pinceladas de comedia oscura, ciencia ficción, fantasía, terror, incluso un poco de cine experimental. And landed right on my face. Boom, splat, stab me in the back, I'm bruised. Todo esto y mucho más es lo que encuadra la película de Poor Things, o Pobres Criaturas, la cual está protagonizada por caras bastante conocidas, entre las cuales están William Dafoe o Emma Stone, y que además está dirigida por Yorgos Lanthimos. Poor Things es la historia de un experimento que no podría haber salido mejor. Esta es la historia de Bella Baxter, la cual fue creada a partir del cuerpo de una mujer embarazada que había intentado suicidarse. El cerebro del bebé, que aún no estaba muerto, se utilizó para reemplazar el de la mujer muerta, dándole así una nueva oportunidad de vivir a ella, pero comenzando desde cero, es decir, siendo una niña encerrada en el cuerpo de una mujer. El creador de este experimento es el personaje de Godwin Baxter, al cual ella llama God, un diminutivo, pero que además también es una referencia a Dios. Y es que realmente, para Bella, Godwin es su Dios, su creador. Este hombre es una especie de Dr. Frankenstein moderno, aunque realmente no se especifica en la época en la que esto se desarrolla, pero aún así tiene elementos que difieren bastante de la obra de Frankenstein original, la de Mary Shelley. Godwin es un hombre que crea criaturas extrañas y hace experimentos con la medicina. Este hombre, además, creció siendo torturado por su propio padre, el cual lo usaba para descubrir avances en el mundo de la medicina. Él creció, por lo tanto, convencido de que eso estaba bien, de que había que hacerlo todo por el avance de la ciencia, y se convirtió, por lo tanto, en un hombre de ciencia cuando creció. Él mismo cita textualmente en la película que los hombres de ciencia no pueden permitirse sentimentalismos. Claramente es un personaje que nunca ha tenido una figura paterna que le quisiera. Durante toda la película no habla de su madre, solo de su padre, y lo único que dice de él son cosas terribles. Sin embargo, al final de su vida se da cuenta de lo equivocado que estaba su padre, y por lo tanto lo equivocado que estaba él mismo. Pero claro, antes de llegar a todo esto pasan muchas cosas. Él, desde un primer momento, intenta seguir los pasos de su padre con Bella, creando un experimento al que no debía aferrarse demasiado. Pero inevitablemente le fue cogiendo cariño y ella terminó siendo como su hija. Y esto él lo ve como un error, porque una vez que Bella se marcha, repite el mismo experimento con otra chica, una especie de sustituta, y se mantiene en todo momento las distancias con ella. Y es quizás por esto, por lo que este segundo experimento parecía no funcionar, porque le faltó todo ese amor y cariño que Bella sí que recibió. Godwin es un personaje muy interesante. Es un niño herido, torturado, mutilado. Creció sin amor y tuvo una infancia horrible. Y que sin embargo supo romper esa cadena con Bella, yéndose tranquilo al final de la película, después de contarle a la chica la verdad. Por otra parte está Bella, el personaje de Emma Stone, la cual sin duda alguna merece un Oscar, merece todos los premios que le puedan dar, porque hace un personaje tan complejo, con tantísima evolución y con tantas aristas, que es imposible que no le den premios. Bella Baxter tiene una serie de características tan únicas y propias que harán que nunca ningún otro personaje vuelva a ser igual que ella. Y eso es muy especial. Este personaje es el centro de la película y desde luego lo que más atrae de ella. Por otra parte está el personaje de Max, el cual es alumno de Godwin, que aparte de crear experimentos se dedica a enseñar medicina. Max admira muchísimo a su profesor y termina siendo una especie de alumno en prácticas con él, trabajando con Bella, monitoreando todo lo que ella hace. Y esto ocurre además cuando Bella está en una fase bastante infantil, en la que todavía no controla sus esfínteres, tiene rabietas, rompe cosas, tiene problemas para caminar. Básicamente Max es una especie de niñero, pero este personaje también tiene características muy reseñables y propias. Y es que es un personaje tan empático y amable que llega a extremarse en esas cualidades, convirtiéndose en alguien codependiente y que no sabe decir que no. Max puede ser lo que algunos llamarían un poco pánfilo. Al final termina siendo casi que un prisionero de Godwin. Él mismo lo dice, que God tiene esa cosa que te hace no poder marcharte. A Bella además le sucedió lo mismo con él, pero sin embargo Bella consigue escapar. No obstante, esta forma de ser de Max le aporta grandes virtudes, como la respuesta que tiene al enterarse de que Bella había sido prostituta. Él acepta que es su cuerpo y es su decisión.
todo lo contrario a lo que opinaban el resto de hombres con los que Bella había estado en una relación. Y bueno, puede que por eso al final Max sea el que termina estando con Bella. Uno de los temas más importantes que trata esta película es la exploración del mundo desde esta nueva perspectiva tan inocente, nueva y emocionante. And there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. Bella descubre que el mundo puede ser un lugar precioso, pero que también puede ser muy triste, vacío, doloroso y cruel. Y descubrir esa parte oscura del mundo es básicamente la función del personaje de Harry, al cual conoce en el barco y el cual es bastante cínico. Él se siente incluso un poco atacado por esa forma tan bonita que tiene Bella de ver la vida, ya que él lo ve de una forma mucho más oscura. Y es por eso que decide llevarla a un lugar lleno de pobreza, enfermedades y tristeza, donde el público redescubre, a la vez que Bella, que el mundo puede ser un lugar muy cruel y que el dinero también es una enfermedad. No obstante, creo que el tema principal de la película es otro completamente distinto. Y es que al final lo que prevalece es un empoderamiento de la mujer, con el descubrimiento de la protagonista de que ella puede labrarse un camino por sí misma, de que no necesita ningún hombre y que tiene poder de decisión y puede descubrir y explorar su sexualidad sin sentir miedo o vergüenza. Y también que sí, que el mundo puede ser un lugar terrible, pero que en parte es tu decisión hacer que siga siendo así o intentar cambiarlo, porque con tus propias acciones puedes hacer que el mundo sea un lugar un poquito mejor. Y este me parece un mensaje precioso, solo por el cual la película ya merece la pena. Es cierto que hay que intentar ver más allá de ciertos elementos que pueden llegar a distraer al público, como una fotografía onírica, efectos visuales, esas partes satíricas y de comedia oscura, con acciones ridículas y sin sentido de algunos personajes. Hay que saber buscar debajo de todo eso. Porque sí, todo esto de lo que estoy hablando puede llegar a resultar un poco excesivo para algunas personas. Estas características de la película conseguían sacarme un poco por momentos, ya que es un código un poco extravagante, podría decirse, con cosas un poco extrañas y extremas, como los experimentos que God hacía con los animales. Puedes ver en la película a algunos animales que parecen como uno que me llamó mucho la atención, que era la cabeza de un cerdo con el cuerpo de una gallina, o la cabeza de un perro con las patas de un gallo o una gallina. Todos estos estímulos, efectos, pueden hacer que sea algo complejo de ver y de entender, llegando a causar incluso rechazo a algunas personas, porque a veces los mensajes están un poco escondidos. Personalmente disfruto mucho ver películas complejas y de buscar sus significados y descubrir cuáles son los demás significados que el resto de personas han encontrado a esta misma película. Pero en esta ocasión todos estos elementos extra consiguieron que el largometraje se me hiciera un poco largo incluso. Y es una pena porque creo que es una película que si te metes bien en ella puedes llegar a disfrutar mucho. I must go punch that baby. Uno de estos elementos, por ejemplo, que pueden llegar a sacarte es la excesividad del personaje de Duncan, el cual es el primer amante de Bella y el que la ayuda a salir de casa de Godwin, con el cual se fuga por primera vez. Sin embargo, este personaje termina enamorándose de ella, llegando a actuar de una forma un poco bastante irracional, impulsiva y emocional, llegando a la obsesión y al ridículo. Sé que esto también es una metáfora y que al final hay que verlo como lo que es, una representación de muchas de las partes malas que puede llegar a tener la personalidad de un hombre, como es la codicia, la lujuria, los vicios, el deseo de poder o la necesidad de control, como el control que quiere ejercer sobre Bella. Una de las características que más se remarcan en Duncan es precisamente esa necesidad de poder y de control sobre ella, la cual también vemos muy claramente en el personaje de su antiguo marido. El antiguo marido de Bella, que nos cuenta que antes ella se llamaba Victoria, es un alto cargo del ejército. Un hombre con mucho dinero y poder, pero con muy poco corazón. Cuando Bella decide irse con él para descubrir cosas sobre su pasado, para vivir más aventuras, para descubrir cómo era esa persona con la que ella vivía y qué es lo que la llevó a suicidarse, pronto descubre que vivía con un hombre cruel, malvado, que disfruta haciéndole daño a los demás. Este hombre aparece además como un giro final, cuando parece que todo va a terminar bien y descuadra un poco la vida de Bella de nuevo. Es una especie de capítulo final. La película está dividida por capítulos que se van sucediendo desde que se va de casa y va haciendo separación por cada lugar que ella visita. Empieza por Lisboa, luego van al barco y así se continúa. Y sin embargo, la aparición de este hombre
yo la metería también como un capítulo o un punto decisivo, ya que sin duda marca un gran giro en la película. Y es como ese plot twist final que siempre sorprende. Y gracias a esto, el público también puede tener más información, al igual que el personaje de Bella, sobre su pasado, sobre quién era ella y por qué se suicidó. Y es que, al parecer, ella también era una mujer poco amable, cruel, poco empática y que nada le importaba la vida de los demás. Además, ella odiaba al bebé del cual estaba embarazada, porque seguramente este niño fue engendrado en contra de su propia voluntad. Ese odio hacia ese marido controlador y hacia ese bebé que para nada quería porque ya no tenía ningún instinto materno, le hace sentirse tan sola y tan vacía que termina tirándose por el puente. Y ahí encontramos un cierre al inicio de la historia y sabemos por qué pasa todo lo que pasa. Godwin hizo algo bastante cuestionable al rescatar a Bella e implantar el cerebro del niño en ella. Sin embargo, ella se lo termina agradeciendo, porque pese a lo cuestionable que es moralmente, y pese a haber sido engañada, ella aprecia mucho la vida que tiene, y por eso está contenta por esa segunda oportunidad que ha podido tener. Por último, me gustaría mencionar otros dos temas bastante importantes que también trata la película, aunque de forma más secundaria. Uno de ellos es la maternidad, en este caso la falta de ese instinto maternal, que parece que a veces se impone a las mujeres. Parece que tenemos que tener ese instinto y no. Esta película hace una reivindicación un poco extrema, sí es cierto, pero transmite bien el mensaje y es que deja claro que no todas las mujeres están hechas para ser madre y que no ser madre es igual de válido que serlo. El segundo tema que quería comentar y que también está bastante presente es la libertad. Todos los hombres en la vida de Bella intentan mantenerla prisionera de una forma u otra. Incluso Max, enamorándose también perdidamente de ella y queriendo casarse enseguida. Pero Bella se resiste a ello con todas sus fuerzas. Es un espíritu libre, un alma libre que quiere explorar, quiere descubrir. Esto se expresa además con la propia narrativa de la película, a través del uso del color. Y es que hay partes de la película en blanco y negro y partes en color. Al inicio, cuando la mujer aún desconocida para nosotros se suicida, lo vemos a color. Pero a partir de ahí empezamos a verlo todo en blanco y negro. Cuando Bella empieza a crecer y desarrollarse, pero aún está en la casa de Godwin, todo está en blanco y negro. Y sin embargo, vuelve a color cuando ella sale de casa y se va con Duncan. Cuando recupera esa libertad y cuando aprende a decir que no. Y desde ese momento empieza siempre a decir que no a todos esos hombres que intentan agarrarla y retenerla en un lugar. Como conclusión, me gustaría decir que pese a ser una película que tiene muchos elementos visuales que pueden llegar incluso a distraerte, me parece una genialidad, con actuaciones impecables, un guión increíblemente original y que además tiene una música bastante buena y que es muy propia del director Yorgos Lanthimos. Toda la película en general tiene un aura que te hace reconocer de cierta forma quién ha hecho la película. Y es que tener un estilo propio hoy en día es algo muy importante y a lo que se le debería hacer más mención, porque Yorgos Lanthimos lo consigue a la perfección. Funny thing about Willem Dafoe, his name kind of sounds like a frog talking to a parrot. Willem Dafoe! Willem